Muy buenos días, mi nombre es Javier Steven Pérez Fernández y les doy la bienvenida a esta exposición acerca del patrón comando. La agenda de esta exposición aborda 9 aspectos fundamentales. El primero será la definición de objetivos, luego vendrá la descripción del contexto y el escenario donde desarrollaremos una pregunta, que es el tercer punto de la agenda. En cuarto lugar, vamos a decir cuál es el patrón que resuelve la pregunta, que resuelve el problema. Miraremos cómo se desarrolla ese patrón, cuál es su esquema base y para posteriormente mirar el esquema de clases de un ejemplo, el esquema con respecto al esquema de clases del patrón y definiremos la relación existente entre ambos esquemas. Miraremos el código de un programa ejemplo y la explicación de ese código. Observaremos la prueba de ejecución del patrón en un código y miraremos las conclusiones del patrón, de la ejecución del patrón y la bibliografía como finalización. Los objetivos. En primer lugar será mostrar el concepto del patrón comando. Luego vendremos a analizar los casos donde es preferible utilizar este patrón. Observaremos ventajas, desventajas y consecuencias del uso del patrón como solución de un problema en general y estudiaremos un ejemplo bastante particular del patrón para adoptar toda esa parte conceptual que miraremos en el principio a un caso de la vida real. Bueno, para la descripción del contexto y del escenario, el contexto donde vamos a implementar este patrón se desarrolla en torno a la bicicleta, a las bicicletas como eje central para el escenario y el problema. ¿Por qué decimos que vamos a usarlo como eje central? Porque es que los patrones son soluciones de problemas generales que pueden ser aplicados y adaptados a problemas particulares. Y el trabajo de ingeniería es utilizar ese patrón y poderlo adaptar, poderlo manipular siempre en función de nuestras necesidades, de los problemas que tengamos. Entonces el escenario planteado se construye a partir de la conducción de una bicicleta. Cuando uno conduce una bicicleta, en algunos casos necesita realizar el ajuste de los cambios para poder afrontar terrenos difíciles, situaciones como obstáculos en carreteras, terrenos inestables, bajadas, subidas, etc. ¿Cuál es la pregunta con la que vamos a resolver? ¿Cómo podría un usuario conduciendo una bicicleta ejecutar los cambios sin la necesidad de conocer qué sucede en los engranajes internos, teniendo el conocimiento únicamente de una operación específica? Entonces el patrón que resuelve el problema es el patrón comando. El patrón comando es un patrón de comportamiento que cumple con la característica de encapsular un mensaje como un objeto. Ya el mensaje no va a ser parte de una operación de un objeto mayor, sino que lo abstraigo como un objeto por aparte y especifico una forma simple de separar la ejecución de un comando del entorno que generó ese comando. Además, permite solicitar una operación a un objeto sin conocer el contenido ni el receptor de ese objeto. Este patrón se establece generalmente en escenarios donde se necesita encapsular una petición dentro de un objeto. Así puedo parametrizar a los clientes con distintas peticiones, encolarlas, guardarlas en un registro de sucesos o implementar un mecanismo de deshacer o de repetir. Este patrón permite solicitar una operación a un objeto sin conocer realmente el contenido de esa operación, ni el receptor real de la misma. Y ahora vamos a mirar la estructura de este patrón. Esta estructura consta de un cliente, un invocador, una orden. El invocador tiene una orden. Esa orden tiene un procedimiento llamado ejecutar. Es una interfaz y de esa interfaz se derivan órdenes concretas que implementan los procedimientos de la interfaz. Por eso se logra ver aquí otro ejecutar. Y estas órdenes concretas interactúan con receptores. El cliente internamente interactúa con el receptor, pero él no conoce el receptor, sino interactúa internamente, con las órdenes concretas sin necesidad de conocer al receptor. ¿Cuáles son las participantes y las colaboraciones de este patrón? En primer lugar, hay un comando concreto, una interfaz comando, un invocador y unos receptores. El usuario crea un objeto comando concreto y especifica su receptor. Un objeto invocador almacena el objeto comando concreto.
El invocador envía una petición llamando a ejecutar sobre el comando concreto y el objeto comando concreto invoca operaciones de su receptor para llevar a cabo esa petición que el usuario necesita. ¿Cuáles son las consecuencias de este patrón? El patrón comando desacopla el objeto que invoca la operación del que la sabe realizar. Los comandos son objetos que pueden ser manipulados y extendidos como cualquier otro objeto. Eso se denominan objetos de primera clase. Luego yo puedo añadirles funcionalidades, parametrizar funcionalidades de una forma diferente y básicamente se permite mucha flexibilidad con los objetos, con las peticiones. Se pueden crear comandos compuestos, que son una instancia del patrón composite. Un comando compuesto es un comando que tiene comandos pequeños en el interior de su estructura. Es sencillo añadir nuevos comandos ya que no hay que cambiar clases existentes, simplemente necesito generar nuevas clases, generar nuevos objetos que sean comandos y lo que ya tengo lo dejo quieto. Bueno, para nuestro ejemplo particular vamos a utilizar este esquema donde se van a poder observar varias cosas. En primer lugar, el invocador es el panel frontal. El invocador es una de las primeras herramientas que tiene el cliente para poder ejecutar la petición que necesita. Panel frontal tiene un comando, una interfaz, una referencia a esa interfaz llamada comando. Es un comando interfaz de la cual derivan dos comandos concretos: comando disminuir cambio y comando aumentar cambio. Esos comandos tienen un receptor que se llama bicicleta. ¿Por qué? Porque bicicleta es el primer involucrado cuando un comando cambia. Si yo cambio un comando, lo que me va a generar eso es que la bicicleta tenga mayor o menor velocidad. Eso siempre se va a visualizar dentro de esas operaciones se van a ver involucrados los engranajes de la bicicleta, los cuales van a tener un estado que va a cambiar dependiendo del cambio, y eso me va a permitir mirar si hay mayor velocidad o menor velocidad dependiendo de la situación que necesite, y eso me lo va a decir un objeto llamado velocímetro. Ahora vamos a analizar el código del ejemplo. En primer lugar, declaramos una interfaz llamada comando que tiene un método que se llama ejecutar. Hay una clase bicicleta que es el receptor, que tiene un engranaje y un velocímetro, y pues simplemente aquí logramos observar para conseguir los engranajes, para conseguir el estado de esos engranajes, para setear esos engranajes, para conseguir el velocímetro, para conseguir la velocidad en la que estoy, para setear ese velocímetro también. Este es uno de los comandos concretos, comando aumentar cambio, que implementa la interfaz comando. Tiene una bicicleta y tiene un impresor, pues un visor que simplemente me sirve para poder visualizar la velocidad de la bicicleta. Aquí pues está el constructor donde construyo mi bicicleta y mi visor, y el método que heredo de comando, que es ejecutar, como es comando aumentar cambio, pues eso me va a generar que en el engranaje permita mayor velocidad de la bicicleta. Luego necesito setear la velocidad, es decir, como el engranaje cambia, la velocidad cambia, y necesito pues mi velocidad máxima cambia, por eso le estoy seteando la velocidad al velocímetro. Y visor simplemente me imprime el estado del engranaje y la velocidad máxima. Comando disminuir cambio hace exactamente lo mismo que el aumentar, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Me setea el engranaje para lograr menor velocidad y mayor estabilidad dentro de diferentes terrenos, y por defecto me cambia el velocímetro como velocidad máxima de 10 km por hora. Viene ahora la clase engranaje, de la cual está compuesta la bicicleta. Es una composición fuerte, una composición necesaria, porque una bicicleta sin engranaje no es una bicicleta. Ese engranaje tiene un estado, y dependiendo de ese estado puede ser que esté desconfigurado, que pueda tener mayor velocidad o que pueda tener menor velocidad. Viene ahora la clase panel frontal, que es el invocador, que tiene dos procesos. Un atributo llamado comando, que es una referencia a la interfaz,
y dos procesos, uno llamado asignar comando, que recibe un comando como parámetro, que modifica ese atributo comando, y palanca accionada, que lo que me dice es que después de asignar el comando y ejecutar la palanca, ejecuto el comando. Luego viene la clase de velocímetro, que hace parte de la bicicleta, no es una composición obligada, es una agregación. Luego, y ese velocímetro tiene un atributo, un entero llamado velocidad, la cual yo necesito, por eso se utilizan los setters y los getters, y se establece una velocidad por defecto de 5 km por hora. Ahora, viene la clase usuario. Usuario es lo que en el esquema general sería el cliente. Y bueno, el usuario lo primero que tiene que hacer es generar un invocador, un panel frontal y un comando. Y lo que hace este programa en particular es preguntarle al usuario si quiere aumentar un cambio o disminuirlo. Si en caso de que quiera aumentarlo, a comando A le hago una referencia a comando aumentar cambio. En caso contrario, pues será comando disminuir cambio. Luego al panel que ya creé le asigno como parámetro dependiendo del caso que haya elegido, y luego simplemente acciona la palanca para ver un resultado. Existen dos posibles resultados dentro de este programa. Si se presiona A, se aumenta el cambio, luego el estado de los engranajes pasan a ser como encaminados a tener mayor velocidad la bicicleta para tener una velocidad máxima de 40 km por hora. Por otro lado, si se presiona la opción B, se tendrá entonces que los engranajes estarán encaminados a tener menor velocidad y la velocidad máxima cambia a ser de 10 km por hora. Conclusiones. Cabe resaltar durante el uso del patrón el hecho de que gracias a su implementación se desacopla el objeto que invoca la operación de aquel que tiene el conocimiento para hacerla, lo cual genera flexibilidad, que era una de las ventajas que mencionábamos anteriormente. Es muy común encontrarse con este patrón aplicado a menús, donde la operación a ejecutarse está definida en otra parte del programa y simplemente se le hace un llamado al comando. Eso se define dentro del libro de Eric Gama como el callback. Y finalmente habla del patrón comando, se relaciona con muchos otros patrones de diseño como el método fábrica, el patrón intérprete, el patrón método plantilla, entre otros. Finalmente, esta es la bibliografía.